Listo, en este video vamos a trabajar sobre las estructuras de control en PL/PG SQL, que es el lenguaje procedimental de Postgres. Las estructuras de control permiten definir la lógica dentro de las funciones y procedimientos, controlando el flujo de ejecución según las condiciones o repeticiones. Estas estructuras incluyen condicionales como el if y el case, que permiten tomar decisiones según el valor de una expresión. Y también están las sentencias de repetición como el loop, el while y el for, que nos permiten ejecutar bloques de código varias veces. Además, el lenguaje procedimental de Postgres permite usar sentencias de control como el exit, continue y return para alterar la ejecución desde dentro de bucles o funciones. Estas estructuras hacen posible implementar lógica compleja, validaciones, cálculos o flujos personalizados directamente en el servidor, dentro de funciones y procedimientos almacenados, mejorando así el rendimiento y centralización y centralizando la lógica del negocio. Listo. Vamos ahora a ver lo que son las estructuras condicionales en Postgres. También se les llaman de selectivas, son instrucciones que permiten ejecutar diferentes bloques de código según si una condición lógica se cumple o no. En otras palabras, permite que un programa tome decisiones. Vamos a mirar las diferentes formas y vamos a analizar según un if simple, un if else, un if anidado, un if else if else, un case según el valor y un case según la condición. Comencemos con los if. Aquí tenemos diferentes sintaxis o ejemplos del if. Recordemos que el if es una estructura selectiva o condicional que se utiliza para ejecutar bloques de código cuando se cumplen ciertas condiciones. Son fundamentales para la toma de decisiones dentro de funciones y procedimientos y permiten adaptar el flujo según distintos escenarios. En este caso vemos 4 ejemplos. Un if simple que simplemente está realizando acciones si la condición es verdadera. En este caso va a elevar un notice, listo, que dice es mayor de edad si cumple con la condición que edad sea mayor o igual a 18. Cuando estamos hablando de un if else, significa que tenemos dos caminos posibles: acciones si se cumplen y acciones si no se cumplen. También va a elevar un mensaje. Si el estado es activo, entonces va a enviar un mensaje o elevar un mensaje de acceso permitido. De lo contrario, va a enviar un acceso denegado. Listo. Ahora, cuando se está trabajando con un if anidado, que es cuando hay un if dentro de otro, listo. Entonces, en este caso, el raise notice se va a elevar si ambas condiciones se cumplen. Como ven, tenemos dos if simples anidados, pero podría tener múltiples caminos, listo, internos. Lo importante es tener en cuenta la finalización del end if, listo. Bueno, ahora vamos a mirar lo que corresponde a un if, else, if y else. ¿Listo? Tenemos este. Mire que nosotros podemos manejar múltiples condiciones dentro de una misma definición de if o un else if siquiera. Listo. En este caso, si se cumple la condición 1, pasaría a elevar el raise notice excelente. Si cumple con las acciones de un else if, pasa a cumplir o pasa a elevar el mensaje aprobado. Listo, si cumple con la condición 2. Ahora tenemos las acciones si ninguna condición se cumple. Yo puedo tener múltiples else if o else if, listo, en este caso, listo, pero lo importante es siempre tener en cuenta que puede haber un último camino
Listo, si ninguna condición se cumple. Es muy importante siempre tener esta salida. Vamos ahora a revisar un ejercicio en pgadmin. En este caso tenemos una función llamada clasificar número. Lo que se busca es determinar si un número entero dado como parámetro es positivo, negativo o cero. La función recibe como parámetro una variable llamada n, listo, de entrada de tipo entero, y retorna un texto como respuesta. Pero el punto central de esta función está en el uso de una estructura condicional if que evalúa diferentes posibilidades de acuerdo con el valor de entrada. Primero, si n es mayor que 0, se ejecuta el bloque then y la función retorna la palabra positivo, cumpliendo con el retorno especificado. Si esta condición no se cumple, pasa a la siguiente con else if, que revisa si n es menor que 0. Por lo tanto, el retorno será negativo. Y si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, es decir, n es igual a 0, se ejecuta el bloque de else, devolviendo la palabra 0. Finalmente, la estructura cierra con un end-if. De forma ordenada de evaluar condiciones, garantiza que solo se cumpla uno de los caminos posibles y que la lógica sea clara y fácil de seguir. Vamos a ver la ejecución. De pronto he perdido conexión con el servidor. Miremos, no. Entonces aquí en este caso está enviando el retorno texto definido. Entonces el primer camino, la respuesta según esa primera condición, la segunda condición con su respuesta verdadera, y de lo contrario, listo, si no cumple ni la condición 1 ni la 2, va a mandar 0. Listo, entonces vamos a revisar esta siguiente función. En este caso o en este ejemplo trabajamos con una tabla llamada alumnos, que contiene información básica como el ID, el nombre, el programa académico y un campo llamado estado, que puede ser activo, pendiente o cualquier otro valor. A partir de esta estructura se crea una función llamada mensaje estado alumno, que recibe como parámetro el ID del alumno. En el bloque declare se declara una variable estado actual de tipo texto que almacenará temporalmente el estado del alumno consultado. Luego, en el bloque begin se utiliza una instrucción select_into para capturar el estado correspondiente a ese ID específico. El corazón de esta función se encuentra en la estructura condicional if. Primero, si el estado es igual a activo, la función va a retornar un mensaje: el alumno puede asistir a clase. Si no se cumple esta condición, pasa al bloque else if, que evalúa si el estado es pendiente. En este caso, devuelve un mensaje indicando que el alumno debe completar el proceso de matrícula. Finalmente, si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, es decir, si el estado es distinto a activo y a pendiente, se ejecuta el código contenido en el bloque de else, devolviendo que el alumno no tiene acceso al sistema. Esta estructura condicional permite clasificar y responder automáticamente según el estado del estudiante, generando mensajes personalizados de manera clara y eficiente. Vamos entonces a revisar. Listo, miremos a ver si ya está ejecutado. Listo, el estudiante puede asistir a clase. Listo, vamos a revisar en primera instancia aquí una cosita que me faltó revisar antes. Select asterisco from alumnos. Listo. Vamos a ver la información de esta tabla. Queda tenerle un poquitico paciencia, por favor. Ya casi no tengo espacio en el disco duro. Listo. Entonces nos está diciendo que Laura es activo, Carlos Peña, que el gato no me deja ver, pendiente, Ana Torres se encuentra retirado. Listo.
Entonces miremos esta ejecución, la voy a plantear aquí para de una vez ver y no tener que mandar todos los mensajes uno por uno. Listo, entonces aquí voy a pasar el ID. Listo. Y voy a aplicarle un as. Ordenación, coloquémosle orden. Listo. Ok. Y lo voy a ejecutar. Entonces me va a mostrar toda la tabla, el ID, el nombre, el programa y el estado. Y según lo que yo tenga en esta columna, me va a permitir ejecutar como tal la función. En función del ID que estoy pasando como parámetro. Significa que él va a mandar el 1, que es activo, entonces puede asistir a clase. El 2, pendiente, el alumno debe completar el proceso de matrícula. 3, está retirado, significa que no cumple con ninguna de las condiciones anteriores, que es activo y pendiente. En este caso, el alumno no tiene acceso al sistema. Entonces, yo lo podría utilizar de una forma individual, como lo estoy haciendo acá. Listo, que me dice que el alumno puede asistir a clase porque le pasé el parámetro 1, listo, en la línea 34, pero usualmente yo lo debería utilizar así, en un ejemplo real, listo. Entonces es la misma estructura, que lo único que estamos haciendo de diferente, que estamos capturando el estado actual que corresponde a este estado que tengo acá, listo. Entonces primero declaro la variable y luego algo que la consulta. Recordemos, este texto que está acá solamente nos va a guardar esto, listo, no nos va a guardar toda la columna, solamente una celda de información, listo. Y lo tenemos especificado acá, donde decimos seleccione el estado y métalo dentro de estado actual, donde que el ID corresponde al parámetro que yo he pasado. En este caso es un entero, y revisemos, pasé un 1 que corresponde a la identificación, que es un integer, listo. Bueno, lo mismo hago acá, le estoy pasando una tabla de alumnos, listo. Bueno, esto lo recupera desde la tabla alumnos, obviamente, y luego comienza a hacer el bloque condicional, listo. Entonces, si el alumno actual tiene activo, entonces nos va a retornar este mensaje que corresponde con el mismo retorno definido, listo. La orden va a ser que tipo text en este caso, listo. Y lo mismo va a ser con los demás condicionales o caminos del else. Listo. Ahora vamos a ver el case, que es la selección según ya sea una condición o un valor. Listo. Espérenme un momento que estoy arreglando algo acá. Entonces, en PLPG SQL la estructura case permite seleccionar una acción entre varias posibles en función de un valor o puede ser una condición lógica. Es una forma más compacta y legible que múltiples condiciones if cuando se evalúan múltiples casos. El case puede utilizar expresiones, asignaciones y retornos y es totalmente compatible dentro de funciones y procedimientos. Lo encontramos en dos sabores, un case según el valor y un case según una condición. ¿Listo? Cuando tenemos un case según su valor, tenemos que especificar que en caso del código tenga las siguientes opciones y también en caso de else. Muy importante siempre darle manejo al else. Listo. Y según la condición, entonces no se toma que el valor que se está evaluando en la parte superior, como se hizo aquí en el código, simplemente se plantea, por ejemplo, si n es mayor que 0, entonces positivo. Listo. Muy importante acá es que aquí de una vez estamos enviando el retorno, entonces positivo y pendiente.
Pero si yo fuera a tener una variable o una operación matemáticas dentro de lo que sería este condicional, ahí cambiaría un poco la cosa. Vamos a ver el ejemplo que les tengo planteado. Listo. Bueno, en este ejercicio tenemos la creación de una tabla pedido, la inserción de registros, listo, y técnicamente es el ejercicio que teníamos ahorita en pantalla, listo. Entonces vamos a mirar su ejecución. Entonces, tenemos aquí que va a recibir un código, ¿listo? Entonces, en este caso, la función va a recibir el código, ¿listo? Bueno, aquí le coloco que lo va a recibir como un estado. Bueno, ahora, según ese código, que es de un solo carácter tipo char, él va a responder lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si es P, es pendiente, si es E, es enviado, si es E, es cancelado. ¿Listo? Muy importante que esté el código acá. Póngale cuidado. Si yo se lo quito, ¿qué creen que va a pasar? No sabe sobre qué debe hacer la evaluación, ¿sí? Entonces, cuando no se especifica después del case un valor, significa que esto, mire que me está diciendo que P como tal no es válida para un tipo booleano. ¿Por qué? Porque el resultado de una condición que sea verdadera le va a permitir ingresar al código then o al bloque de código then. Listo, algo para tener en cuenta es que yo definí aquí una variable que se llama cadena. Listo, vamos a ver dónde podemos implementar esta cadena para por ejemplo almacenar el valor y posiblemente retornar ese valor. Listo, en este caso tenemos el return case. Listo, entonces vamos a quitar el return de ahí y lo vamos a pasar antes de la finalización de eso, y quiero retornar la cadena. Pero ¿cómo haría yo para obtener en sí cada uno de los valores correspondientes? Una forma de hacerlo es utilizar esta variable intermedia llamada cadena. Entonces cadena, dos puntos, igual. ¿Listo? Y vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos. Nos funciona de la misma manera. Pero estamos utilizando una que... variable intermedia que sería CAD. En este ejemplo vamos a trabajar con dos versiones distintas de la misma función en Postgres llamada clasificar número. Ambas funciones reciben un número entero como parámetro de entrada. Aquí está, se llaman igual. Listo. Y devuelven una respuesta textual que indica si es positivo, negativo o cero o el número evaluado. Aquí está. Perfecto. Listo. La diferencia clave entre estas ambas versiones es cómo se estructura la lógica condicional y el retorno del resultado. En la primera versión, o sea, en la que tengo acá, listo, se utiliza el case como una estructura de control muy similar a un bloque if. Aquí se declara una variable llamada RTA, listo, de tipo texto que se usa para almacenar el resultado. Luego, dentro del bloque case y then, listo, case when se evalúa las condiciones una a una. Si n es mayor que 0, se asigna a RTA positivo. Si es menor que 0, negativo. Si es igual a 0, 0. Listo. Al final se retorna el valor almacenado en la variable de RTA. Pero miremos el otro. En cambio, lo que es la segunda versión de esta función utiliza el case como una expresión de retorno directa. Significa que yo le pongo return case. ¿Listo? Al igual que el ejercicio anterior que planteamos del case. No se declara ninguna variable, no se hace ninguna asignación intermedia, ¿sí? Simplemente el resultado se devuelve directamente desde el return case. Este tipo de estructura es mucho más compacta y eficiente cuando la lógica es sencilla, o sea, tenemos que darle la respuesta ya. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo yo utilizaría esta? Cuando, por ejemplo, el case es solamente un primer paso.
todavía falta elementos para hacer un procesamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo solo necesito hacer una evaluación y devolver un valor basado en una condición simple, esta versión es muchísimo más corta, clara y adecuada. Pero si se necesita en el futuro realizar otras acciones dentro de cada condición, por ejemplo, hacer más asignaciones, algún tipo de pregunta, por ejemplo, elevar mensajes o modificar otras variables, ¿listo? La primera versión, esta nos ofrece un poco más de flexibilidad. Entonces veamos la ejecución. Entonces en este caso, la devolución de una cadena, ¿listo? Y vamos a ver la clasificar el número. Listo, ahí está, es positivo. Ahora miremos acá, listo, y vamos a ejecutar esta. Es negativo y están cumpliendo exactamente la misma función, solamente que difiere en la aplicación. Uno es un poco más corta, listo, iba al punto, pero es importante. Algo también clavísimo que ustedes tienen que tener en cuenta, mire que aquí cuando yo estoy haciendo una asignación, listo, estoy manejando una variable, miren que yo no estoy implementando un punto y coma, pero si yo ya estoy retornando algo, listo, y solamente quiero que este valor lo retorne de acuerdo a lo especificado, va sin punto y coma. Miren ahí, listo. Bueno, perfecto, cerramos video. Listo, permítanme un momentico. Bueno, listo, acá. Bueno, vamos ahora a revisar lo siguiente. Cuando trabajamos con estructuras selectivas en Postgres como el if y el case, es fácil cometer errores que pueden hacer que nuestro código falle o se vuelva difícil de mantener. Listo, entonces a continuación vamos a revisar algunos errores comunes y algunas recomendaciones prácticas para evitarlos. ¿Listo? Un primer error frecuente es no cerrar correctamente la estructura. En funciones, cada if debe cerrarse con su correspondiente end if, y cada bloque de case lo mismo, finalizar con un end case. Olvidar estos finales provoca errores de sintaxis que detienen la ejecución de la función. Otro problema común es no cubrir todos los posibles casos. ¿Listo? Por eso les decía, no se olviden de hacer el proceso else. ¿Listo? Por ejemplo, si se está evaluando un valor que puede tener más de 2 estados y solo manejas uno o dos de ellos, corres el riesgo de dejar un comportamiento no definido. ¿Listo? Esto puede generar resultados erróneos o funciones que no devuelven absolutamente nada. ¿Listo? Ahora, relacionado con esto está el error de olvidar incluir el bloque else. El else es especialmente importante cuando ninguna condición previa se cumple y nos ayuda a manejar los casos por defecto de manera segura. Si no sabes con certeza si todas las posibilidades están contempladas, agregar un else no sobra. Es una buena práctica de programación defensiva. Bueno, otro error típico es repetir condiciones que son similares. ¿Listo? Por ejemplo, recibir múltiples if con expresiones que solo cambian levemente, cuando en realidad se podía haber resuelto todo con un solo, por ejemplo, un solo case. ¿Listo? Eso no solo ahorra líneas de código, sino mejora la legibilidad. Por ejemplo, yo hacer varias condiciones sobre un if preguntando si es mayor que 0 y luego pregunto si es diferente de 0, cosas así por el estilo, que son condiciones que pueden llegar a ser similares porque se pisan la una a la otra. ¿Listo? Bueno, retomando un poquito,
acá. Hablemos de la claridad, ¿listo? Y hay que comentar el código, ¿listo? Aunque la lógica sea sencilla, un pequeño comentario sobre lo que se espera en cada condición puede ser gran ayuda para ti en el futuro o para que alguien lea su código más adelante, ¿listo? Usar else por seguridad, lo mismo. Olvidar else en validaciones, repito, eso es muy importante. Siempre que se esté evaluando entradas externas o valores que podrían cambiar en el tiempo, un else asegura que el sistema siempre tendrá una respuesta predeterminada en caso de que las condiciones anteriores no se satisfagan. ¿Listo? Bueno. Listo. Además, es importante elegir la estructura adecuada según el número de condiciones que se están manejando. Si tienes muchas opciones para hacer comparaciones, listo, como múltiples estados posibles, es mejor utilizar un case. Pero si se trata de unas pocas validaciones simples, el if es más claro y directo. ¿Listo? Para resumir, cierra bien las estructuras, cubre todos los casos posibles, utiliza el else como respaldo, no repitas lógica innecesaria, comenta siempre lo que haces y elige entre if o case según la complejidad de la lógica. Nos vemos en el siguiente bloque de video.